Este curso está compuesto por 3 módulos y cada uno de esos módulos tiene varias lecciones. Hoy vamos a desarrollar la primera lección del primer módulo. Y esta primera lección va a tener como 2 partes. La primera parte son unos conceptos básicos de cómo está constituida la contabilidad de cualquier empresa. Quiero decirles que no va a ser un curso de contabilidad, va a ser un curso de cómo interpretar la contabilidad. Y va a ser un curso simple, sencillo. ¿Qué significa esto? Que vamos a intentar que todas las personas, así no hayan tenido ninguna formación contable, que asistan a nuestro curso, puedan leer, interpretar, analizar y tomar decisiones con base en los conceptos que aquí estemos compartiendo. Muy bien. La primera parte del curso está compuesta por unos principios contables básicos que yo los invito a que ustedes lean y analicen con toda calma. Fundamentalmente tiene que ver con qué es una empresa, cómo está conformada la contabilidad, cuáles son los elementos básicos que tiene una empresa. Y si la contabilidad en un momento determinado es una ciencia y una técnica, en mi concepto tiene algo de ciencia y algo de técnica, porque la contabilidad es un sistema de procedimientos totalmente ordenados que nos van a permitir de manera homogénea interpretar unas cifras. Y esas cifras van a reflejar el movimiento y el estado de la situación que tiene una compañía cualquiera. De manera que para todas las personas estemos hablando siempre del mismo concepto, entendiendo exactamente lo mismo en cada uno de los conceptos. Este concepto que en este momento les estoy compartiendo en la pantalla es muy importante. La contabilidad se compone de datos contables. Esos datos contables son la información expresada en dinero, en valor en dinero, que se registran contablemente. El registro contable es imputar o escribir en la contabilidad cualquier movimiento que implique valor o movimiento de dinero y que se va a escribir, a imputar siempre de la misma manera, obedeciendo un catálogo de cuentas que va a tener la misma estructura, como lo vamos a ver un poco más adelante. Estos son los objetivos de la contabilidad y los invito a que ustedes profundicen sobre ellos y los miren con toda calma. La contabilidad tiene 2 sistemas, es decir, todos esos registros se pueden imputar o contabilizar desde 2 puntos de vista. El primer sistema se llama el sistema de caja o efectivo y significa de que todo movimiento se va a imputar en el momento o se va a contabilizar o se va a registrar en el momento en que hay un desembolso o se recibe dinero en efectivo. El segundo de los métodos se llama de causación o acumulación y es el sistema que generalmente se utiliza en las empresas y significa que todos los registros se van a contabilizar o a registrar en el momento en que se causan, así no se pague en ese momento. Es decir, puede que en un momento determinado se haga una venta y en ese momento se registra la venta, aunque el pago se haga posteriormente, porque la venta se hizo a plazos. Vamos a operar siempre con un sistema de causación o acumulación. Todas las cuentas tienen dos agrupaciones. A mano izquierda ustedes van a ver siempre las cuentas débito. Esas cuentas débito se van a registrar de manera positiva y van a ser saldos deudores. Y a mano derecha se van a registrar las cuentas de haber o cuentas crédito y van a significar saldos acreedores. Cuando avancemos un poco más en la explicación, ustedes van a entender más fácilmente este concepto. Todas las guías de cuentas, todas las guías o catálogos de cuentas
van siempre a registrarse con base en clases de cuentas, grupos de cuentas y grupos de subcuentas. Y vamos a manejar durante todo este curso 5 tipos de cuentas. Las cuentas 1 van a ser las cuentas de activo. ¿Y qué significa las cuentas 1? Siempre ustedes van a encontrar en la contabilidad 2 conceptos, un código y un nombre de una cuenta. Cuando el código de la cuenta empiece por el número 1, estamos siempre hablando de una cuenta del activo. Cuando el código de la cuenta empieza por un número 2, estamos hablando cuentas del pasivo. Y las cuentas del pasivo son obligaciones o deudas. Las cuentas número 3 son cuentas del patrimonio. Y las cuentas del patrimonio son propiedad de los socios. Y las cuentas número 4 son ingresos. Y van a estar registrados en las cuentas de resultados, así como las cuentas 5, que van a ser costos y gastos, que también se van a reflejar en el estado de resultados. De manera que nosotros vamos a partir de este momento a hablar de las cuentas 1 o cuentas del activo, cuentas 2 que son deudas o cuentas del pasivo, cuentas 3 o cuentas del patrimonio que son las propiedades de los socios en las empresas, las cuentas 4 que son los ingresos y las cuentas 5 que son los costos o los gastos que se generan en un momento determinado. Y los vamos a manejar en 3 estados financieros básicos. El estado de situación financiera, que antes de que el país asumiera las normas internacionales de información financiera se llamaba el balance general. El segundo estado es el estado de resultados, que antes de las NIF o normas internacionales de información financiera se llamaba también el PIG, pero también generalmente el estado de resultados. Y en tercer lugar, el estado de flujo de efectivo, que lo vamos a analizar también posteriormente, y que nos va a reflejar el movimiento del efectivo en la empresa. Porque no solamente es importante que se nos refleje si ganamos o perdemos dinero, sino también si tenemos o no tenemos efectivo para funcionar. Así que el estado de resultados nos va a decir si estamos obteniendo o no estamos obteniendo utilidades. Y el flujo de efectivo nos va a decir si tenemos o no tenemos efectivo para operar. El estado de la situación financiera, que es el que vamos a mirar en este módulo, nos va a mostrar la estructura, la manera como está financiada la empresa. Muy bien. Este concepto de la naturaleza de las cuentas, entonces tiene que ver con el diagrama que les mostré anteriormente. Todas las cuentas de efectivo del activo, que son los derechos que tienen o los bienes que tienen las empresas, son cuentas de tipo crédito, de tipo débito, las cuentas del pasivo de tipo crédito, las cuentas del patrimonio de tipo crédito. Significa que en el balance estas cuentas del activo siempre van a estar antecedidas de un signo más y las cuentas del pasivo y del patrimonio de un signo menos. Los ingresos de un signo menos y los egresos de un signo más. Por ahora no vamos a hablar de las cuentas de orden, así que les pido el favor de que no las tengan en cuenta por el momento. Muy bien, vamos entonces ahora a entrar en el estado de situación financiera, que es, como lo dije anteriormente, lo que llamábamos el balance general. Y nos representa la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Es decir, cuando hablamos del balance general a diciembre 31 del año 2017, es como si estuviéramos tomando una fotografía de la estructura financiera de la empresa, es decir, de lo que tenía la empresa y lo que debía la empresa a personas externas, naturales o jurídicas, y a los dueños, también, que pueden ser también personas naturales o jurídicas. De manera que el estado de situación financiera a diciembre 31 de 2017
nos representaba lo que la empresa tenía en bienes y derechos y lo que la empresa le debía a deudores externos o a los dueños de la compañía. Muy bien. Este estado de la situación financiera, entonces, lo conforman los activos, los pasivos y el patrimonio. Y se va a mover con base en una ecuación que llamamos la ecuación patrimonial y que se puede definir de la siguiente manera. Los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Y si hacemos la ecuación presentada de un modo diferente y queremos saber cuál es el pasivo, entonces lo podemos hallar mediante el activo menos el patrimonio. Si queremos saber cuál es el patrimonio, es el activo menos el pasivo. Pero generalmente la ecuación se va a formular de la primera manera. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Muy bien. Hablemos entonces del activo. Como les dije hace un momento, los activos van a tener los códigos que empiezan por 1 y están de acuerdo a la precisión de la cuenta, reflejados en 2 dígitos, 4 dígitos, 6 dígitos, 8 dígitos, etc. Pero por ahora simplemente vamos a hablar de cuentas a 3 dígitos. Y como ustedes ven, lo vamos a dividir entre activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes van a estar clasificados en la parte superior del estado de situación financiera y vamos a reflejar en este activo corriente todos aquellos bienes o derechos que se van a realizar en menos de un año. Así que el activo no corriente son los activos de largo plazo que se realizan a más de un año. ¿Cuáles son las cuentas que ustedes van a encontrar en el activo corriente? El efectivo o equivalente al efectivo. Es decir, el efectivo es lo que nosotros tenemos en la empresa en dinero y el equivalente al efectivo es lo que tenemos los bancos en cuentas corrientes o en cuentas de ahorro o en patrimonios autónomos en fiducias. Las cuentas 112 son las cuentas por cobrar a los deudores, que se generan cuando vendemos, pero no nos pagan de contado, sino que nos pagan a plazos. Generalmente esta es la forma como se vende en el mercado cualquier bien o servicio que produzcamos. Las cuentas 116 son los de los inventarios y las cuentas 117 son de las inversiones que vamos a realizar en el corto plazo. Las cuentas que empiezan por el número 12, por ejemplo 121, son las cuentas de propiedad, planta y equipos, que son las oficinas, los terrenos, las edificaciones, la maquinaria, los equipos de cómputo, etcétera, los muebles que tienen las empresas. Esa propiedad, planta y equipo se va depreciando, es decir, va perdiendo valor año a año. Así que esa propiedad, planta y equipo siempre va a estar ligada a una cuenta negativa de depreciación que le va a estar quitando valor o disminuyendo el valor a la propiedad, planta y equipo. Pero al mismo tiempo vamos a encontrar que esas propiedades se pueden ir revaluando. Así que va a haber unas cuentas dentro de propiedad, saldo, planta y equipo con signo negativo, que son las depreciaciones, y otras con signo positivo, que son las revaluaciones. Y finalmente también vamos a encontrar en el activo corriente inversiones permanentes o de largo plazo, que son acciones que tenemos en compañía, etcétera. Aquí ustedes en las ayudas van a encontrar la definición de todos los activos. Igualmente van a encontrar cuentas del pasivo corriente y cuentas del pasivo no corriente o de largo plazo. También el pasivo corriente se llama circulante, pasivo circulante, y las cuentas del pasivo no corriente de largo plazo. Los invito a que miren con calma cuáles pueden ser esas cuentas. Y finalmente vamos a encontrar las cuentas del patrimonio. Esas cuentas del patrimonio son también de dos clases. Las que aportan los socios, que vamos a llamar el capital de la compañía,
y las que aporta la misma compañía a través de las utilidades que va generando, que son el superávit por valorización, las utilidades restringidas que llamamos también reservas y los resultados acumulados. Los invito en el ejemplo que les estamos entregando y que les pido que ustedes bajen en Excel. Les pido el favor de que vayan mirando en el tiempo cómo están constituido el balance o el estado de situación financiera de la empresa, que es una empresa cualquiera, una empresa que no van a encontrar ustedes en la vida real, sino que estamos simulando para su entendimiento. Y les voy a pedir el favor de que se familiaricen con cada una de las cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio, de manera que en la primera clase que tengamos presencial podamos discutirla a fondo. Muy bien. Finalmente, voy a hablarles de dos conceptos que a mi modo de ver son muy importantes, que son el concepto del ciclo operativo y de la estructura financiera. El ciclo operativo es el tiempo que se toma la compañía, como lo van a ver en esta gráfica, entre el momento en que adquirimos los bienes, los procesamos, los vendemos y los cobramos. No todo se produce inmediatamente y se cobra inmediatamente, sino que para producir nos tomamos un tiempo y para vender nos tomamos otro y para cobrar otro tiempo. Así que el ciclo operativo es el tiempo que hay entre el momento en que adquirimos los bienes y, es decir, sale el dinero de nuestras manos y el tiempo en el que nosotros cobramos el dinero, es decir, retorna el dinero a nuestras manos. En el sector real es más corto ese ciclo operativo que en el sector financiero, porque en el sector financiero hay créditos de más largo plazo. Muy bien. Y el segundo concepto es el concepto de estructura financiera, que nos va a mostrar cómo el activo es financiado. Esto mismo nos pasa en la vida real. Todo lo que tenemos nosotros en la vida real, a nivel personal o a nivel empresarial, que es el activo, está financiado o con deudas a terceros o con recursos propios nuestros. Las deudas a terceros las llamamos los pasivos y los recursos propios nuestros los llamamos el patrimonio. ¿Cómo adquirimos nosotros cualquier bien? Por ejemplo, un apartamento con algo de patrimonio que es la cuota inicial más un crédito que nosotros obtenemos. En esta gráfica ustedes van a encontrar tres maneras de adquirir el activo. Con deudas por valor del 70% y un patrimonio del 30%, con deudas por valor del 40% y un patrimonio del 60%, y con deudas del 50% y un patrimonio del 50%. Les voy a pedir el favor de que ustedes analicen cuál de estas tres estructuras financieras es la que más se acomoda a su pyme o a la empresa que quieren emprender y que me den las razones por las cuales es la mejor estructura para su empresa. Muy bien, hasta aquí es la primera lección del primer módulo. Y como les digo, les voy a pedir el favor de que descarguen el archivo en Excel, se familiaricen con él y tengan la posibilidad de discutirlo en nuestra primera clase.